pues nosotros primero llegamos a presentarnos y luego les presentaremos pues qué es Libertad por el Saber. Primero que nada, pues gracias a la red por invitarnos. Regresar al Colegio Nacional tenía como una ausencia significativa con CUDI en los últimos años y digamos, pues esto viene de digamos, nuestra iniciativa de reintegrarnos en las actividades de la red. El Colegio Nacional hace cuestión de 2 años tuvo todo un proceso de reorganización interna y que ha tenido que ver justamente pues, en este planteamiento que les vamos a hacer. Primero, brevemente, pues, ¿qué es el Colegio Nacional? Es una institución que se fundó en 1943, que es definida como una sociedad cultural al servicio de la sociedad, y bueno, pues está integrada por un consejo de 40 científicos, escritores, humanistas, artistas, que, digamos, pues, en una primera instancia pues, fueron electos por dedazo, ¿no? Eran José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Isaac Ocho Terena, Ignacio Chávez, Diego Rivera, José Clemente Orozco, etcétera, ¿no? Y bueno, con el tiempo pues, se han ido eligiendo entre ellos mismos para tratar de mantener como, pues, el rigor y digamos, una buena selección. Pero también, aparte de tener como digamos estos personajes, pues está encomendado a la divulgación de la cultura científica, filosófica, artística, libre de las limitaciones de los planes, programas y métodos de estudio universitario. Es decir, lo que se trataba era de que cualquier persona que pudiera entrar a aprender de Diego Rivera, ¿no? No importa que fuera un obrero de clase baja, pudiera entrar, o a lo mejor alguien que ya sabía algo al respecto, o justo lo que tiene el colegio es que tiene esa posibilidad del diálogo de la interdisciplina. Entonces, pues eso generaba como otras dinámicas en las mesas de diálogo, ¿no? Por ejemplo, Arturo Rosenbluth con Diego Rivera, luego ahí había como toda una especie de sinergia entre el arte y la ciencia, ¿no? Y bueno, eso nos arroja una institución sui generis. Después de esta reforma que les comento, nos invitan a trabajar a todo un equipo y pues primero empezamos como a hacer el análisis porque digamos el Consejo, que es el órgano de autogobierno del Colegio Nacional, un poco lo que nos dice, bueno, el Colegio Nacional tiene que entrar a estas cosas nuevas de las nuevas tecnologías y demás. Entonces primero pues había que ver qué teníamos, ¿no? Y pues era una institución sui generis porque tenía un subsidio federal y plena autonomía, un consejo colegiado cuya presidencia es rotativa, dura apenas un mes. Entonces cuando nos preocupábamos de que los rectorados eran muy cortos, bueno, pues nosotros teníamos un proceso de un mes para sacar algunas cosas, era difícil tener continuidad. Nosotros no podemos otorgar por ley ningún certificado de estudios, es decir, si alguien va a una conferencia de radioastronomía con el doctor Luis Felipe Rodríguez, pues no puede tener un papel que certifique que ese día no fue al instituto a trabajar porque quería ir a este curso, ¿no? Y todas las actividades son de acceso libre y gratuito. No se pueden hacer exámenes, no se pueden dar certificados, no se puede tomar lista, no se puede obligar a los alumnos a que lean libros, ¿no? Entonces, por un lado tenemos pues un esquema que es muy abierto y digamos muy generoso con cualquier persona que pueda llegar, pero por otro lado, digamos, todos los incentivos que hacen que la gente vaya a las clases y no deje de ir, pues tampoco los tenemos, ¿no? Entonces, digamos, aparte de esa situación, pues nosotros detectamos algunos problemas, ¿no? Tenemos poco impacto público, poca gente conoce el Colegio Nacional, digamos, en la generalidad, hicimos un par de estudios y tenemos escasa asistencia, también provocado por razones históricas. Cuando surge el Colegio Nacional está en el centro de la Ciudad de México, donde era, digamos, la vida universitaria, y la UNAM se va a Ciudad Universitaria y deja el colegio ahí huérfano.
Entonces, el centro de la ciudad pues, evoluciona de una manera distinta a la vida universitaria. Y bueno, eso por un lado. Luego, una producción editorial sin distribución, una biblioteca y un repositorio audiovisual subutilizado y en franco deterioro. Y bueno, pues aquí, digamos, para este auditorio, pues un nulo uso de las TIC, ¿no? Había, creo que, 5 computadoras, y entonces eso nos daba un promedio de 0.2 computadoras por miembro del Colegio Nacional. Además, teníamos esto de, digamos, cómo integrar las tecnologías. Bueno, los miembros del colegio teníamos un promedio de edad superior a los 70 años, es decir, todos eran migrantes digitales, no había nativos. Todos los formatos estaban diseñados para ser presenciales. Teníamos poca conectividad también, que era un problema por estar en el centro de la ciudad, extrañamente, pues ahí tenemos ese problema. Uso exiguo de las redes sociales digitales, apenas había un par de cuentas que no eran oficiales, etc. Una página de internet en HTML1, que eres como pues, el sánscrito del HTML, ¿no? Y entonces, al momento antes de empezar a plantear cómo usar, digamos, solo comprar equipo y traer tecnología de punta, era cómo replantear el esquema de la organización. Y eso tenía que ir como en 2 sentidos. Uno, hacia el origen de la organización, para qué fue hecho, etc. Y otro, cómo es interpretado hoy en día. Entonces, pues, ¿por dónde empezábamos? Teníamos que hacer una pedagogía. Si el Colegio Nacional era una institución de enseñanza, teníamos que ver cómo, sea lo que sea que hiciéramos, tenía que tener un sentido pedagógico. La interpretación de este sentido pedagógico teníamos que luego adaptarle a la organización, es decir, teníamos que replantear toda la parte administrativa, hacer un alineado de procesos que nos permitieran, pues digamos, lograr los objetivos que nos estábamos planteando en términos de enseñanza, y bueno, pues ahora sí, hacer la inversión de TIC para objetivos educativos. Y pues finalmente lo que pensamos fue en hacer el Colegio Nacional, más allá de su sede física, pues un laboratorio de interactividad, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, en 1943, cuando se funda el Colegio Nacional, no había referentes con los cuales interpretar la organización. Se hace en un decreto que se hace en ese momento y no se toca durante estos 72 años. Entonces, digamos, el planteamiento de las obligaciones que tenemos pues está hecho según los años 40, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo adaptamos esta cuestión digital a un decreto de los 40? Bueno, agarramos a Arturo Rosenbluth, uno de los primeros miembros del Colegio Nacional, que es uno de los padres de la cibernética. Escribe en 1943 el primer tratado de cibernética junto con Norbert Wiener, y pues es lo que nosotros hemos denominado como ir de la biblioteca a la cibernética, ¿no? Entonces, al hacer como todo este replanteamiento, pues agarramos toda una serie de referentes como este informe de Koichiro Masura de las sociedades de conocimiento, que sacó la UNESCO hace como 12 años, y digamos, vemos que todos los postulados del Colegio Nacional en ese entonces coinciden con todo lo que en los últimos años ha venido planteando el movimiento Wiki, de acceso gratuito, de que la gente pueda entrar, que sea, digamos, irrestrictivo. Tomamos los conceptos de los Cultural Commons que han venido a partir de este concepto de los comunes de Elinor Ostrom, conceptos de educación dialógica, de educación digamos, que se hace a partir del diálogo, porque si nosotros no podemos obligar a nuestros educandos a hacer como una serie de ejercicios para que interioricen, pues lo único que podemos apelar es el diálogo. Entonces es muy curioso que si estamos digamos, en estos temas que a lo mejor son muy complejos de divulgar,
tengamos que usar herramientas muy básicas que usaba Paulo Freire para la educación de agricultores, pero pues es lo que teníamos, la forma de adaptar. Y bueno, digamos, elementos de la educación personalizada, el Faure. Entonces, digamos, este esquema de Pierre Faure lo que nos dice es que nosotros necesitamos, digamos, tener por un lado el conocimiento, el material. A partir de esos dos elementos generamos ciertas estrategias que produzcan la interiorización y por tanto la educación. Entonces lo que hacemos es que la organización del colegio la dividimos de esa manera. Por un lado, un centro de información, un departamento de publicaciones, en las estrategias, digamos, como el departamento de difusión, departamento de actividades, y dejamos la parte educativa al público, ¿no? Siguiente. Y lo que mencionábamos de los Cultural Commons, de una estructura jerárquica, pues vemos que tenemos que pasar a lo completamente opuesto. O sea, si nosotros nos vamos a tomar en serio divulgar en este esquema wiki, pues tenemos que la organización tiene que ser de esa manera. Entonces, reajustamos todo esto para que haya como una especie de flujo diverso de información, ya no jerárquico, para que, digamos, todo se comunique hacia adentro y fuera de la organización de manera como en forma de red. Sí. Y bueno, ya lo mencionaba Alfredo, finalmente pues el objetivo ha sido que estas personalidades, ¿no? Puedan dar su conocimiento, y no solo ellos, sino generar una red de conocimiento alrededor de sus obras, ¿no? Que, digamos, esta labor que hacen ellos como divulgadores pueda ser aprendida y replicada, ya no sea necesario, o sea, no sea necesario que ellos estén por todos lados, de todos modos lo hacen, pero que, digamos, generar toda una arquitectura que nos permita meternos en sociedades de conocimiento, no tanto hacer como esta divulgación decimonónica. Y pues eso se ha traducido en una serie de iniciativas. O sea, regresamos, nos volvemos a conectar ahora CUDI, o sea, tenemos como una producción de contenidos, uso de redes sociales, etc. Y en septiembre del año pasado el Consejo del Colegio Nacional decide hacer como algo que produzca un acontecimiento que sea continuo, que se vaya haciendo como ya una tradición, y que ya entre en el formato de esto que queremos hacer, es decir, ya entre en el formato de, digamos, como un esquema abierto a la sociedad, traducido como en estrategias de producción audiovisual, pero también, en este caso, pues que se pueda transmitir a través de la red de CUDI, ¿no? Y bueno, de eso ya les hablará Sofía, pero digamos, en pocas palabras, es un encuentro internacional interdisciplinario, en el que todas las disciplinas del Colegio Nacional, Ciencias, Artes y Humanidades, traten un mismo tema. Y ahorita ya les dirá Sofía qué tema. Bueno, ya lo puse de una vez. Hola. Sí, va a ser el encuentro, se llama Libertad por el Saber. La idea es que cada año se haga el encuentro y que vaya creciendo, obviamente. En este año lo vamos a dedicar a pensar la muerte. Va a estar abordado el tema desde distintas disciplinas. Es importantísimo, estando aquí, la herramienta que es como CUDI, las redes, la conectividad y el acceso, porque eso nos va a garantizar que las instituciones puedan apoyarse y puedan nutrirse de todo lo que se va a generar aquí, que la idea es tal cual democratizar el conocimiento, acercarlo, y qué mejor que si un profesor está teniendo, por ejemplo, viendo,
no sé, el mundo prehispánico en México pueda acercarse, ver el programa y decir, el doctor Matos Moctezuma va a hablar del concepto de la muerte del mundo prehispánico y se lo recomienda a sus alumnos o a la comunidad. Ese es el gran objetivo de esto. Les vamos a poner un mini videíto que da la idea global. Pero no suena. ¿Puedes chiflar? Podemos tararearlo. Allá a la derecha está el volumen que estará subido. Ahí está. Bueno, es un pequeño gancho para que vean más o menos de qué va. Si a alguien le interesa, estamos encantados de platicar con ustedes y regalarles una carpeta. De hecho, si alzan la mano, Alicia me va a hacer favor de entregarles una carpeta. Perfecto, buenísimo. Y pues esa es la idea, que la tecnología sea una herramienta para todos, para nutrir a la sociedad, los alumnos. Ya se me fue el micrófono, pero bueno, eso es todo. Este encuentro va a ser ahora, del 16 al 23 de octubre, en el Colegio Nacional, y queremos que tenga, y estamos buscando que tenga presencia internacional, que sea una herramienta de construcción de pensamiento crítico, de reflexión, y que realmente deje algo y nutra. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Y quedamos que entonces el programa de esto va a estar accesible a través de CUDI, y le vamos a dar seguimiento no nada más a esto, sino a todas las actividades que realice el Colegio Nacional y que se difundan, lo cual pues creo que puede dar una gran cobertura en ese sentido. Exacto, CUDI es un gran aliado para nosotros y nos va a ayudar a dispersar esto. Pues ya somos aliados ambos. Y por favor, Martín y Sofía, a nombre de CUDI, les entregamos y una pausa. No sé, ¿alguna pregunta? Por favor, doctor. Bueno, más que pregunta, pues son dos comentarios, ¿no? Uno, digo, la primera parte, si se la pueden hacer llegar a Vicente Fox, sería de lujo, porque él jamás se enteró que era casi pensaba que podía escribir a su hijo ahí y pagarle la colegiatura, ¿no? No, en serio, como presidente, eso fue anecdótico, porque sí, en una comida dentro del Colegio Nacional, le preguntó al de al lado, ¿y qué es eso del Colegio Nacional? Como presidente. Y bueno, y la otra, pues sí comentar, a mí me ha tocado usar las instalaciones. Hubo un congreso Corea-México, no sé si ustedes ya estaban ahí, y la nobleza y la organización dentro del colegio es impresionante, además de que es un edificio hermoso, lo tienen impecable, y creo que la nobleza se refleja en que son las charlas abiertas. O sea, aquí a pesar que el término, digo, se hablaba en inglés y el tema eran telescopios, pues entraban indigentes, O sea, eso es la nobleza dentro del gran colegio. Y yo, pues, los que no lo conocen, vayan, Y aparte, si el colegio no les interesa, está rodeado de cantinas, ¿no? No, está en una parte hermosa del centro y el edificio es impecable, ¿no? Y la gente que trabaja ahí, De hecho, vamos a tener una plática de la muerte y las estrellas. sí. Ahora para pensar. El tema es... ¿Algún otro comentario? Aquí. Bueno, también
felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Creo que también un componente que me pareció muy interesante y que creo que valdría la pena también compartir con las instituciones es esta estrategia que siguieron de, digamos, podemos hacer la arquitectura organizacional para prepararla a la parte del acceso abierto, ¿no? Eso creo que en general desde el punto de vista de organizaciones puede ser también algo interesante de compartir, porque no estamos acostumbrados a hacer esas transiciones, si bien son a lo mejor instituciones mucho más grandes, pero hacer esa transición del modelo jerárquico a un modelo plano y abierto. Eso es lo que también, y particularmente me gustaría poder conversar más profundamente. Sí, ahí un poco fue el colegio, un poco lo que quería hacer también es ser como un laboratorio. Por fortuna es una institución pequeña que tiene pues capacidad de moldearse rápidamente, pero sí lo que nos fuimos dando cuenta, lo que nos hemos ido dando cuenta, todavía seguimos haciéndolo, es que para tratar de tener otras formas de emprender la educación y digamos la divulgación de la ciencia y de las artes, pues un poco hay que educar a las organizaciones también, ¿no? Que luego, por ejemplo, cuando alguien empieza a usar, cuando tenemos a migrantes digitales aprendiendo a usar herramientas, pues también tienen que cambiar mucho su esquema, y digamos, eso lo hemos visto como en personas individuales, pero en organizaciones creo que también es muy importante. Y la verdad es que yo quisiera invitar al colegio que se apoye en las comunidades de CUDI. ¿Sí? Creo que hay muchísimo talento, ¿no? Ustedes ya vieron un ejemplito de realmente investigadores muy serios que han trabajado en el campo de la educación, ¿no? Y ahí todavía se rascamos, van a encontrar todavía más por dónde caminar, y creo que aquí se puede aprovechar. Y yo no creo que Marisol, ni María Elena, ni ninguna de las personas que han venido colaborando con el corazón, porque CUDI no les paga nada, con el corazón, no estén dispuestas a apoyar un proyecto tan hermoso como